Muy a menudo, los depredadores de menores son severamente castigados dentro y fuera de los tribunales, pero la cárcel les ofrece un destino aún más horrible de lo que puedas imaginar. Sumérgete conmigo en las unidades penitenciarias para depredadores de menores que son peores que la muerte. Prisión de Guantánamo. Dicen que las prisiones como Diyarbakır son pesadillas, pero palidecen en comparación con la bahía de Guantánamo. Aquí, las reglas de la humanidad no solo se doblan, sino que se rompen. El viaje a Guantánamo comienza con sus puertas. Al entrar por ellas, la sensación es la de un puesto de control que parece la línea que separa el mundo que uno conoce de un vacío sombrío y estrictamente controlado. En cada esquina hay torres de vigilancia, guardias fuertemente armados y capas de alambre de espino, pero lo que hay dentro no son solo muros y celdas, son las historias y las cicatrices de los reclusos que lo han soportado. Algunos han sido terroristas infames, otros, hombres inocentes atrapados en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y luego están los métodos, que hacen que incluso las prisiones más duras del mundo parezcan suaves. El aislamiento no es solo un castigo, sino una forma de vida. Los reclusos permanecen encerrados en celdas pequeñas y sin ventanas durante 22 horas al día, y solo se les permite salir para hacer ejercicio breve y estrictamente vigilado. La comunicación con el mundo exterior es casi inexistente y las crisis mentales son frecuentes. Lo que resulta aún más escalofriante es el propio sistema. En sus inicios, Guantánamo utilizaba el campo Rayos X, una instalación al aire libre en forma de jaula, que parecía más adecuada para animales que para seres humanos. Los reclusos se arrodillaban sobre la grava, atados y con los ojos vendados, soportando horas bajo un sol abrasador o una lluvia helada. El mundo reaccionó con indignación y el campo X-Ray fue clausurado, sustituido por instalaciones como el campo Delta y el campo 5, ligeramente más modernas pero no menos opresivas. Aquí los detenidos se enfrentan a técnicas de interrogatorio mejoradas, una forma aséptica de describir lo que muchos consideran tortura, waterboarding, palizas, privación del sueño. Las historias son interminables. Y aunque el gobierno estadounidense afirma que estos métodos eran necesarios para obtener información, han dejado tras de sí un legado de traumas y vidas destrozadas. Uno de los detenidos más tristemente célebres de Guantánamo, Khalid Sheikh Mohammed, fue acusado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Su interrogatorio, brutal a más no poder. Trasladado al centro en 2006, ya había soportado años de duros tratos, incluido el ahogamiento simulado repetido. La prisión de Guantánamo no hizo más que echar leña al fuego, y testigos posteriores lo describieron como una sombra de lo que había sido, destrozado mental y emocionalmente por el confinamiento incesante y la guerra psicológica. Pero en Guantánamo no solo se castiga a los culpables. A lo largo de los años han surgido numerosos informes sobre detenidos que nunca fueron acusados de ningún delito. Mohamedou Ould Slahi es uno de esos casos, detenido en 2002 bajo sospecha de terrorismo. Sus desgarradoras experiencias, documentadas en Diario de Guantánamo, revelan las brutales condiciones existentes en el centro de detención. Soportó palizas, privación del sueño, temperaturas extremas, ahogamiento simulado, humillación sexual y amenazas contra su familia. Obligado a permanecer despierto durante días mientras estaba encadenado en posturas estresantes, Slahi fue sometido a incesantes abusos, pese a lo cual nunca fue acusado formalmente. Aunque un juez federal ordenó su liberación en 2010 por falta de pruebas, permaneció detenido hasta 2016. Pero, ¿cómo es posible que todo esto sea legal? ¿Cómo puede funcionar un lugar como este sin rendir cuentas? La respuesta radica en parte en su ubicación. Este campo de detención, por si no lo sabías, se encuentra en una remota y fuertemente custodiada instalación militar estadounidense en el sureste de Cuba. La base en sí ha estado bajo control estadounidense desde 1903, tras la guerra hispano-estadounidense, en virtud de un contrato de arrendamiento con Cuba que el gobierno cubano disputa hasta el día de hoy. Al situarla en suelo extranjero pero bajo jurisdicción estadounidense, el gobierno de Estados Unidos ha argumentado que Guantánamo existe fuera del pleno alcance de las leyes nacionales y los marcos jurídicos internacionales. Esto significa que los detenidos aquí recluidos a menudo no gozan de las protecciones constitucionales que se conceden dentro de Estados Unidos, como el derecho a un
juicio justo o al habeas corpus. Al mismo tiempo, carecen también de las salvaguardias previstas en tratados internacionales, como los convenios de Ginebra, que establecen el trato humano de los prisioneros de guerra y otros detenidos. Este limbo jurídico ha sido fuente de constantes críticas, y las organizaciones de derechos humanos llevan años pidiendo el cierre del campo. Sin embargo, ha sido más fácil decirlo que hacerlo. El presidente Obama firmó una orden ejecutiva para cerrar Guantánamo en 2009, pero la resistencia política y los problemas logísticos mantuvieron operativo el campo. En la actualidad, alberga a menos de 40 detenidos, muy lejos de los cientos que albergó en su momento álgido, pero su legado sigue pesando mucho. Y no solo los detenidos han sufrido, también los guardias han hablado de los estragos que Guantánamo causa en todos los que cruzan sus puertas. Las elevadas tasas de rotación, los problemas de salud mental e incluso los suicidios entre el personal han puesto de manifiesto el coste psicológico de trabajar en un entorno así. ¿Cree que hemos tocado fondo con Guantánamo? Pues no. Al otro lado del mundo, la prisión de Tora, en las afueras de El Cairo, Egipto, lleva la crueldad a otro nivel. Espere a oír lo que allí llaman desfile de bienvenida. Prisión de Tora. Al acercarse, uno queda inmediatamente impresionado por su imponente estructura. Altos muros cubiertos de alambre de espino, torres de vigilancia estratégicamente situadas con agentes vigilantes que controlan todos los movimientos, y una entrada fortificada con múltiples puestos de control que garantizan que solo acceda el personal autorizado. Bastante normal para una prisión, ¿verdad? Pues piénselo otra vez, porque lo que ocurre dentro es cualquier cosa menos normal. La prisión de Tora se construyó en 1908 para aliviar el hacinamiento en los centros de detención de El Cairo. Con el paso de los años, se amplió hasta convertirse en un extenso complejo compuesto por varias secciones, cada una con una finalidad distinta. Los principales edificios son la prisión agrícola de Tora, Tora Limán, máxima seguridad, Tora Istiqbal, recepción, Tora El Mahkum y la tristemente célebre Tora Supermax, comúnmente conocida como Prisión Escorpión. Cada sección está diseñada para albergar diferentes categorías de reclusos, desde delincuentes de poca monta hasta detenidos políticos de alto nivel. Al entrar en la prisión, el ambiente cambia radicalmente. Dentro, la tensión te golpea de inmediato. El ruido metálico de las puertas, las órdenes de los guardias y los murmullos de los reclusos en voz baja son, cuando menos, inquietantes. Los pasillos son estrechos y están poco iluminados, con alguna bombilla parpadeante que proyecta sombras en las paredes. Ni siquiera el penetrante olor a desinfectante puede ocultar los sofocantes olores del confinamiento. Las celdas son pequeñas y están escasamente amuebladas. Los reclusos duermen en delgados colchones colocados sobre losas de hormigón. Las pertenencias personales son mínimas y a menudo se limitan a artículos de primera necesidad. El hacinamiento es un problema importante y en algunos casos, los reclusos han denunciado estar confinados en habitaciones de 10 por 3 metros, compartidas con más de 38 personas. La infraestructura de la prisión está anticuada y muchas zonas muestran signos de abandono. Los problemas de fontanería son habituales, lo que provoca escasez de agua e instalaciones sanitarias insalubres. La ventilación es deficiente, lo que hace que los calurosos veranos egipcios sean especialmente insoportables para los reclusos. El acceso limitado a la luz natural agrava aún más el ambiente opresivo. Para avivar el fuego, también hay informes de diversas organizaciones de derechos humanos que han puesto de relieve otros numerosos abusos dentro de sus muros. Se han documentado torturas, tanto físicas como psicológicas. Los reclusos han relatado experiencias de palizas, descargas eléctricas y periodos prolongados de aislamiento. En algunos casos, los reclusos han sido sometidos al desfile de bienvenida, una forma de correr el guante en la que los nuevos reclusos son maltratados física y psicológicamente, mientras se arrastran entre dos filas de policías. Esta práctica se ha denunciado en la prisión de Tora, sobre todo durante las protestas egipcias de 2019. La sección de la prisión Escorpión es particularmente infame. Diseñada como una instalación de máxima seguridad, albergan a algunos de los detenidos de más alto perfil de Egipto, incluidos presos políticos y activistas. Los reclusos de esta sección suelen estar incomunicados, con acceso limitado a representación legal o visitas familiares. Las celdas están más aisladas y las medidas de seguridad son más
más estrictas. Los informes indican que los presos de la prisión Escorpión se enfrentan a condiciones aún más duras, y a algunos se les niegan necesidades básicas como una alimentación adecuada o atención médica. En cuanto a la atención médica, el hospital de la prisión de Tora está notoriamente mal equipado y carece de personal suficiente. Los reclusos con enfermedades crónicas o que necesitan atención especializada se enfrentan a menudo a una realidad desoladora. Incluso cuando técnicamente se les concede la atención, rara vez reciben el tratamiento que necesitan, lo que conduce a un empeoramiento de su salud y, en algunos casos, a la muerte. Uno de los reclusos más conocidos de la prisión de Tora fue Mohamed Morsi, primer presidente egipcio elegido democráticamente. Tras su destitución en 2013, Morsi fue recluido en la prisión de Escorpión. Durante su encarcelamiento, surgieron importantes preocupaciones sobre su salud y las duras condiciones de su detención. Trágicamente, en 2019, Morsi se desplomó durante una sesión judicial y murió más tarde. Muchos observadores relacionaron su muerte con las condiciones extremas y la flagrante falta de atención médica adecuada que soportó mientras estuvo encarcelado. Otro caso notable es el de Alaa Abd el-Fattah, destacado activista y bloguero egipcio. Detenido en múltiples ocasiones, Alaa ha pasado importantes periodos en la prisión de Tora. Su encarcelamiento ha atraído la atención internacional y numerosas organizaciones han pedido su liberación y puesto de relieve las terribles condiciones de la prisión. La representación legal de los reclusos es otra cuestión importante. Muchos detenidos, especialmente presos políticos, se enfrentan a obstáculos para acceder a asistencia letrada. Los abogados se encuentran a menudo con trabas burocráticas cuando intentan visitar a sus clientes y, en algunos casos, se les niega totalmente el acceso. Las visitas familiares están muy reguladas y, en muchos casos, restringidas. Los reclusos de secciones como la prisión de Escorpión pasan a menudo meses sin ver a sus seres queridos. Cuando se permiten las visitas, suelen ser breves y se realizan bajo estricta supervisión. Las condiciones de Tora son horripilantes, sin duda, pero el título de matadero humano solo pertenece a un lugar: la prisión de Saidnaya. Prisión de Saidnaya. Creada en la década de 1980, la prisión siria de Saidnaya estaba destinada inicialmente a personal militar, pero más tarde se convirtió en un centro de detención para presos políticos, activistas y cualquier persona considerada una amenaza para el régimen. La vida en Saidnaya es una lucha diaria por la supervivencia. A su llegada, los presos se enfrentan a la brutal fiesta de bienvenida, que consiste en fuertes palizas con diversos instrumentos, como cables eléctricos y barras de metal. Esta iniciación pretende infundir miedo y sumisión inmediatos. La vida cotidiana está marcada por el hacinamiento extremo, con celdas diseñadas para unos pocos retenidos que superan varias veces su capacidad. Los presos son obligados a permanecer en silencio. Incluso susurrar puede acarrear un severo castigo. Las necesidades básicas como la comida, el agua y la atención médica son escasas, lo que provoca desnutrición y enfermedades no tratadas. Los métodos de tortura incluyen fuertes palizas, descargas eléctricas y posturas de tensión. También se han denunciado casos de violencia sexual, incluidas violaciones. Las ejecuciones son habituales, con ahorcamientos masivos regulares. Saidnaya ya es un lugar donde los prisioneros son despojados de su humanidad. Ahora imagínese ser un depredador de menores en una prisión tan despiadada. Un movimiento en falso o incluso una mirada puede provocar un sufrimiento que te haga desear no estar vivo. El acceso a Saidnaya está muy restringido y se deniega la entrada a observadores independientes y organizaciones internacionales. Sin embargo, los exdetenidos desempeñan un papel crucial a la hora de arrojar luz sobre las condiciones en el interior. La mayoría de las organizaciones se han basado en gran medida en estos relatos para elaborar sus informes. El informe de Amnistía Internacional de 2017, titulado Matadero humano, ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Saidnaya, arrojó una luz deslumbrante sobre los horrores indescriptibles que ocurrían entre sus muros. Solo entre 2011 y 2015 se calcula que entre 5.000 y 13.000 personas fueron ejecutadas aquí. Y si estas cifras te parecen escandalosas, ten en cuenta lo siguiente: la mayoría de estas ejecuciones se produjeron en absoluto secreto, sin juicios justos ni garantías procesales de ningún tipo. El informe provocó indignación en todo el mundo, pero la respuesta de la comunidad internacional
internacional ha sido dolorosamente limitada. El propio conflicto sirio es una maraña de intereses contrapuestos, con grandes potencias implicadas en bandos opuestos. Esto ha hecho casi imposible cualquier intervención coordinada, dejando que las víctimas de Saidnaya sufran en silencio. Eso es todo en este vídeo. Un vistazo al interior de los muros que parecen castigar a quienes pensaron que podían hacer daño a personas inocentes. Quizás se trate de darse cuenta de que algunos lugares no están para segundas oportunidades, sino solo para las consecuencias. Si este vídeo te ha abierto los ojos y quieres más, suscríbete y haz clic en los vídeos de tu pantalla ahora mismo. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Gracias por verlo y te esperamos en el próximo vídeo.